Un cordial saludo a todos los hermanos de la iglesia, un cordial saludo para todos los que seguramente están ya atentos en vivo y en directo, escuchando y participando de este culto, sobre todo de la exposición de la palabra de Dios. En ese sentido, damos gracias a Dios porque tenemos la Escritura, la Biblia, que podemos tener la posibilidad de poder por lo menos estar en comunión los unos con los otros por medio de esta red social y por supuesto también por medio y a través de la posibilidad de compartir ya después grabado el mensaje a muchas otras personas, hermanos y hermanas nuestros en el Señor, por lo cual agradecidos vamos a dar inicio a la exposición de la palabra de Dios. Espero que puedan estar bien, espero que en verdad puedan estar ya listos como para, sin que haya ninguna distracción, podamos participar de la exposición de la Escritura. Así que vamos a orar y ya nos adentramos al desarrollo de la predicación de la palabra de Dios, que en este caso se titula El amor de muchos se enfriará. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te agradezco infinitamente en esta oportunidad el privilegio de poder invocar tu nombre, acompañado de la iglesia del Señor, de los hermanos en Cristo, que ya estamos reunidos alrededor de tu palabra para poder, oh Dios, escuchar tu voz, para lo cual te pedimos tu Espíritu Santo pueda guiar toda tu verdad hasta lo profundo de nuestro corazón. Te oramos, oh Dios, confiando en que todas las cosas que suceden, que vivimos, que sufrimos, que sobrellevamos, están ante tus ojos y que nada, Señor, se escapará de tu perfecta voluntad y control sobre todas las cosas. Razón por la cual te rogamos que siempre puedas estar confortando, consolándonos, sosteniéndonos. Te oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 24. Vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 12 inclusive. Mateo capítulo 24, los versículos 1 inclusive hasta el versículo 12. Dice así, y leo la porción de la palabra de Dios. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Este es el punto a desarrollar en esta ocasión. El amor de muchos se enfriará. Decía en un escrito, creo que el día de hoy, de que toda la experiencia que estamos sobrellevando es apenas una ventisca en comparación al huracán que se viene detrás. Siempre que se avecina una tempestad, una tormenta, en principio en el cielo se puede apreciar señales claras de que un clima de ese tipo se aproxima. Generalmente antes de la tempestad y la fuerza del mismo, llegan pequeños cambios climáticos que nos hacen ver a las claras la inminencia de la llegada de lo peor. Creo que incluso el Señor Jesucristo utilizó este mismo ejemplo cuando en una ocasión allá en Mateo capítulo 16, se acercaron junto a él y le dijeron lo siguiente. Mateo capítulo 16, voy a leer los versículos 1 al 4. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Se dan cuenta? No solo es ocurrencia mía, sino el propio Jesucristo también utilizó esta misma metáfora para poder señalar lo inminente de un acontecimiento que a las claras ya se puede apreciar por las señales previas de lo que está por acontecer. En esos términos, y decíamos en el mensaje anterior del domingo anterior, que lamentablemente, sí, es cierto, cuando en principio se desencadenó toda la conmoción relacionada con la pandemia, muchísimas personas inconversas y creyentes también se abatieron en espíritu, se compungieron incluso interiormente y saltó al tapete la importancia de ver el contexto espiritual de lo que está aconteciendo y sobre todo meditar sobre uno mismo. Muchas personas preguntaron, consultaron, quisieron entender, se preocuparon incluso. Pero ya decíamos en el anterior mensaje que por supuesto que al pasar el tiempo, los meses, pareciera ser que fuimos procesando la realidad de una manera que prontamente nos fuimos perdiendo esa sensibilidad y en relación incluso a todo lo que implica las recomendaciones de salud de los ministerios respectivos. Ya incluso hay una especie de relajamiento social en cuanto a las medidas sanitarias que se deben tomar. Pero no solo hay un relajamiento social relacionado a las precauciones que se debe de tener para procurar prevenir el contagio. Creo que también hay un relajamiento espiritual y el temor que se dio en principio se fue disipando
para dar cabida y lugar nuevamente a una especie de apatía. Y eso es preocupante, bastante preocupante. Creo que lamentablemente nos hace perder de vista la inminencia de un acontecimiento que venimos repitiendo. Se trata del regreso de Cristo. En las palabras de Jesús, aquí en esta conversación con sus apóstoles, por supuesto, Él no se estaba refiriendo directamente al arrebatamiento de la iglesia. Él se estaba refiriendo a su segunda venida. Sobre este fue el planteamiento de las preguntas hechas por los apóstoles. Y Él contesta, Él responde. Él responde presentando condiciones sociales, condiciones morales y espirituales que se darían en relación o en el entorno del inminente regreso de Cristo para reinar. Ahora bien, tal cual acabamos de leer aquí, Jesús habló de situaciones severas, guerra, rumores de guerra. También habló de que habrían naciones que se levantarían una contra otra, reino contra otros, habría pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y advirtió que eso apenas era principio de dolores. Habló de que habría persecuciones, que muchos tropezarían, que habría muchos falsos profetas, y que finalmente, al haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bien, entonces vemos que Jesús habla de condiciones verdaderamente severas que experimentará el mundo próximo al regreso de Cristo para reinar. Ahora bien, creo que viene muy bien lo leído también en Mateo capítulo 16, en donde se nos advierte, y fueron advertidos en aquella oportunidad los propios judíos, y nosotros, por supuesto, podemos aprender del mismo también similar advertencia. Si somos bien capaces de distinguir en el cielo y sus condiciones cambiantes lo que podría acontecer mañana, ¿cómo es que la cristiandad, sobre todo, no se esté fijando, no esté analizando, no esté en este tiempo considerando lo que está aconteciendo? Desde ya hace tiempo, de alguna u otra manera, las condiciones previas de lo que se ha de desatar al regreso de Cristo por su iglesia se están dando. Hemos visto que el mundo ha sufrido terremotos, guerras, rumores de guerras. Nuevamente, de hecho, nos encontramos en un contexto político militar mundial bastante complicada y preocupante a la vez. Esto ya prácticamente es algo característico de nuestro mundo hoy. Ni hablar de pestes, hambres. Yo creo que incluso esta peste que estamos viviendo, esta pandemia, apenas es la punta del iceberg que finalmente traerá detrás suyo esto que Jesús dijo: hambres, necesidades. De hecho, nuestra propia sociedad local aquí, estamos empezando a sufrir y a sentir el embate de la criminalidad, de robos, de asaltos. Y quienes recorremos y conocemos el contexto social de nuestro país aquí, sabemos perfectamente que ya estamos en una situación
de extrema necesidad a razón de la cuarentena que persiste y que hay que ser honestos. Es una cuarentena que es necesario porque lamentablemente hemos vivido años y años y años de corrupción en los gobiernos que se vinieron sucediendo hasta este tiempo. Y por supuesto la ciudadanía hoy está pagando con la cuarentena todos los robos, las malversaciones, toda la corruptela que generalmente ha caracterizado la mayoría de los gobiernos. No se ha invertido adecuadamente en lo que significa la salud pública y por ende, para mantener el equilibrio entre lo que contamos como salud pública y lo que puede significar un masivo contagio, entonces somos sometidos a cuarentena. En realidad, los políticos corruptos son los que nos arrastraron a una situación así, que necesariamente requiere una cuarentena, y que a la vez se resguardan a sí mismos, porque si finalmente dieran rienda suelta a que pudiéramos por lo menos movilizarnos de una manera mucho más amplia, ellos correrían el riesgo de ser expuestos en la total desidia en el que nos han abandonado por mucho tiempo. Y aquí estamos, ¿sí? Y creo que la mayoría de las sociedades del mundo sufren lo mismo. A causa de la corrupción reinante en los gobiernos de turno, se ha desatendido por mucho tiempo la salud pública y por ende no hay buena cantidad de terapias intensivas, no hay suficientes camas para internación, no hay suficientes hospitales para albergar enfermos, no hay suficientes médicos, enfermeras y enfermeros para poder atender. ¿Y todo esto por qué? Porque por años y años robaron al pueblo. Porque por años y por años la corrupción siempre formó parte del sistema al cual nos han sometido. Y aquí estamos pagando la consecuencia. Para que ellos finalmente puedan sobrellevar esta situación pandémica, deben de someternos a cuarentena. ¿Y eso qué trae consigo? Y trae lo siguiente: trae pérdida laboral, escasez de alimento, hambre. Yo recorro muchas regiones, muchos lugares, y trato con mucha gente humilde de nuestro país. Gente que probablemente solo tiene voto y no tiene voz. Porque justamente las autoridades generalmente van en busca de votos y encuentran en esas personas. Pero luego a la hora en que deben de ser atendidos, ellos no tienen voz. Hay una multitud de personas en nuestra sociedad local que ya tiene hambre. Y según veo en las noticias en el mundo, ya hay una preocupación generalizada por el hambre que va a traer como resultado finalmente la pandemia. Las deudas. ¿Cuántas personas no perdieron su negocio, su empresa, su trabajo, sus pequeños recursos con los que subsistían? Jesús habló de que esto sería una realidad patente en los tiempos de tribulación. Pero vean que nosotros estamos viviendo una pequeña muestra de lo que serán los días de la tribulación. La sociedad en sí mismo está siendo atribulado. Está empezando a sentir, deberíamos de tener presente como una señal clara de aquello de lo cual Jesús habló aquí en Mateo 24. Ahora bien, vayamos al punto específico que nos interesa hoy. Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Si nos vamos al libro de Génesis, allá al principio de la Biblia, el capítulo 6, hubo otra ocasión en la historia de la humanidad en que similar declaración fue hecho en el cielo y luego se vino la destrucción. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Unos 4000 años después, de la boca del mismo Dios, que en aquella oportunidad se llenó de dolor por la condición del mundo y declaró que ante la realidad de esa constante maldad humana, destruiría al mundo, y así lo hizo con el diluvio. Aquí nuevamente Jesús hace sonar una fuerte alarma que debería de llamarnos la atención. Él vuelve a decir que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es apenas el principio de lo que se sigue describiendo en los versículos 13 en adelante. Ahora bien, detengámonos aquí. Por haberse multiplicado la maldad. Creo, sin temor a equivocarme, que cualquiera sin necesidad incluso de recurrir precisamente a la Biblia en búsqueda de algún pasaje bíblico a considerar sobre las condiciones de lo que serían los tiempos postreros, sabemos perfectamente en qué condiciones nos encontramos. Creo que en la historia de la humanidad se está escribiendo nuevas páginas en las que la maldad de los hombres se describe cada vez con más y más aumentos. Hay una maldad creciente. Hay una pecaminosidad que se disemina por todas las sociedades. Hay cada vez una más abierta rebelión del hombre para con Dios o en contra de Dios. El mundo está viviendo tiempos de maldad. El mundo está viviendo tiempos pecaminosos en verdad. Hay una desvergüenza moral, una desvergüenza espiritual que caracteriza a este mundo. Cada vez más y más el hombre atenta contra la santidad de Dios. El hombre se está rebelando contra Dios en todas sus formas e incluso logrando que se pueda llegar a legislar leyes, ordenamientos legales para poder vivir incluso con mayor apertura e incluyendo la legalidad, entre comillas, de situaciones pecaminosas. El apóstol Pablo, cuando le escribió a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 1 en adelante, decía: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Quién puede decir que los tiempos que vivimos no son peligrosos? Porque dice: habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, dice. Pareciera ser que el apóstol Pablo estuviera leyendo alguna crónica de un periódico de nuestros días, pero no. Esto se escribió algo así como hace 2000 años atrás. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que la Biblia no miente cuando describe desde ese tiempo, señalando nuestro presente,
las condiciones de vida que estaríamos viviendo en los postreros tiempos? Creo que en realidad solo aquel que no quiera ver y no quiera escuchar, no está viendo y no está escuchando. Yo creo que incluso las mentes y los corazones, en ese sentido, quienes desprecian en verdad lo que señala la Biblia, forman parte de la maldad del mundo, que finalmente lo hará desembocar en los días de la ira de Dios, que terminará por hacer sucumbir y arrodillar y postrar al sistema mundano, cuando finalmente, como corolario de toda la obra de Dios en los días de la tribulación, Jesucristo descienda personalmente para reinar sobre este mundo por 1000 años. Así que por la Escritura encontramos que las características de los tiempos que estaríamos viviendo serían verdaderamente malos. ¿Y qué les parece? ¿Estamos viviendo tiempos buenos o tiempos malos? ¿Estamos viviendo tiempo de santidad o estamos viviendo tiempos de maldad? Creo que está más que claro que los tiempos que vivimos en verdad nos permite apreciar la multiplicación de la maldad sobre el mundo. Mujeres que reclaman la legalidad del aborto, es decir, la legalización del asesinato de su propio hijo. Hombres y mujeres que reclaman el derecho de tener la libertad de poder decidir sobre si son hombres o son mujeres. Y todo tipo de perversión. Vemos incluso en los propios ámbitos religiosos la pederastia, violaciones, abusos de curas y pastores. Eso es una realidad de nuestros días, de nuestro presente. Niños que son abusados, niñas que son abusadas. La condición perversa de este mundo señala a las claras de que ya nos encontramos sintiendo los primeros vientos de apostasía y rebelión final, que será por característica una sociedad rebelde contra Dios que tendrá que sufrir las consecuencias del mismo, bajo la mano de Dios que traerá tribulación sobre este mundo. Ahora bien, Jesús habló algo más como consecuencia de haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Y este es el punto que me preocupa en verdad, y aquí debo de dirigirme a la iglesia del Señor, al cristianismo. Porque solo el cristianismo y solo los creyentes genuinos y verdaderos en Cristo Jesús sabemos de qué se trata el verdadero amor. Verdadero amor que generalmente se confunde con sentimentalismos. Pero el verdadero amor tiene que ver con el amor de Dios, que se expresa claramente en aquel versículo bíblico tan amado, Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La expresión del amor verdadero está en Dios, está en Jesucristo. Y solo se puede llegar a tener conocimiento y experimentar el amor cuando se tiene a Cristo por Salvador. Hay que aclarar que la Biblia no está diciendo aquí que se perderán muchos del amor de Dios, o que muchos que amaron terminarán perdiendo aquel amor. No. Jesús no está hablando de perder aquel amor. Él está hablando de que el amor de muchos se enfriaría.
se enfriaría. De hecho, cuando hablamos del amor en términos bíblicos, es interesante ver lo que el propio apóstol Pablo nos dejó al respecto en 1 Corintios 13. Recordemos allá, 1 Corintios capítulo 13, dice los versículos 1, incluso voy a ir leyendo porque es muy interesante de apreciar lo que es el verdadero amor. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, nada. Aquel que no tiene el amor no tiene nada. Y no se puede tener amor sin tenerlo a Cristo. Cristo es el amor. Y sigue: y si tuviese profecía y entendiese los tiempos, los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, que de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Se dan cuenta? Ya van 3 ejemplos. La primera tiene que ver con el sonido, la segunda tiene que ver con lo espiritual y lo tercero tiene que ver con la caridad. Ninguno de estos ejemplos tiene que ver con el verdadero amor. Es decir, nada de esto sirve sin el amor. Nada de esto tiene vida sin el amor. Ya dijimos en principio que para entender el amor hay que entender primeramente el amor de Dios, porque el amor procede de Dios. Ahora bien, ahora sí el apóstol Pablo habla del verdadero amor. Este amor solo puede estar en Dios y solo puede venir de Dios y solo lo podemos tener de Dios. Y dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y vean esto: el amor nunca deja de ser. De hecho, Jesús no habló de que el amor dejaría de ser. Él dijo: el amor de muchos se enfriará. Y esto me preocupa mucho. Me preocupa porque tiene que ver con nosotros, los creyentes, los que tenemos y conocemos del amor verdadero, de ese amor que nunca deja de ser. Todo el tiempo en nuestras programaciones de radio, respuestas bíblicas, solemos conversar, no pasa un día sin que tratemos sobre si la salvación se pierde o no. Hay mucha gente en verdad engañada, hay muchas personas que incluso genuinamente buscan ser salvas y salvos y lamentablemente se encuentran con falsas religiones, con un falso evangelio, con un evangelio diferente, un evangelio sin gracia, sin Cristo, sin amor. Porque el verdadero evangelio tiene que ver con la persona de Cristo y la persona de Cristo tiene que ver con la gracia. Tiene que ver con la gracia. Y esa gracia es el verdadero amor de Dios aplicado en el corazón del creyente, y ese amor nunca deja de ser. Vengo incluso dejando un llamado en cada programa a que, sin importar en qué momento ni quién le haya hablado, o si usted mismo lee en la Biblia y encuentra algún versículo que pudiera considerarse como un versículo bíblico que esté hablando de que la salvación se puede perder, yo
estoy dejando abierto el llamado a que escriban a la radio, a que escriban y participen del programa. Yo les digo, envíen todos esos textos bíblicos que escuchan, les digan, y vamos a tratarlo aquí, vamos a conversarlo bíblicamente. Y están empezando a responder. Muchos nos están enviando textos bíblicos que a veces incluso son tan simples de ver y entender, pero justamente estamos para eso, para ayudar a entender de que el amor de Dios es algo que nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Aplicado a nuestra vida, nunca deja de ser. Pero sí se puede enfriar. Sí se puede enfriar. Y eso es lo que justamente me preocupa en este tiempo. Me preocupa de la iglesia. Me preocupa de la cristiandad. Porque cuando la iglesia se enfría en su amor, entonces la tendencia a la desobediencia, el descuido, el pecado, va a ser cada vez mucho más fácil. Allí es donde veo que el adversario, el diablo, está haciendo muy bien su tarea. Y la iglesia del Señor se está descuidando para contrarrestar la acechanza del diablo. Muchos creyentes se están descuidando a sí mismos. Muchas hermanas y hermanos en Cristo están descuidando su fe. Están descuidando su comunión con Dios, con Cristo y hasta con sus hermanos. Están confundiendo distanciamiento social con excomunión con nuestros hermanos. No porque haya distanciamiento social, debe de haber una falta de comunión los hermanos los unos con los otros. Y me acuerdo que aquí mismo, desde este púlpito, en su momento, había enseñado sobre la característica innata de la iglesia al ser comparada con un rebaño de ovejas. De ahí viene incluso el término congregarse. Congregación. Viene del término gregario. Las ovejas son animales, son bestias gregarias. Es decir, que andan en grupo, en manada. No pueden tener una experiencia de vida en soledad. Por característica, las ovejas son gregarias. La Biblia utiliza el llamado a congregarse, a ejercitarnos en ser justamente una sociedad gregaria, unida, en comunión. Y repito, el distanciamiento social no significa, hermano, hermana, que debamos de perder la comunión unos con otros. Y no tenemos excusas. Hoy ya no es necesario, como hace 30 años atrás, por lo menos aquí en nuestro país, para tener una comunicación con una persona, habría que esperar una carta o habría que ir hasta lo que acá en Paraguay se llamaba Antelco. Era justamente la empresa encargada de poder administrar la telefonía de ese entonces. Y me acuerdo yo allá en mi pueblo, en Concepción, para comunicarnos, debíamos de ir a una empresa, a un lugar, donde teníamos que hablar con una operadora. Le teníamos que dar el número, la operadora llamaba, la operadora conversaba primero con la persona y después te pasaba el tubo para poder conversar con alguien. Era bastante difícil, pero por lo menos ya teníamos una forma de comunicarnos. Si retrocedemos en el tiempo, vamos a encontrarnos con que la comunicación era aún mucho más difícil, mucho más difícil. Las cartas viajaban en barcos o a caballos, en burros. No era fácil.
Sin embargo, hoy no podemos decir que no podemos estar en comunión los unos con los otros. Hoy no podemos decir que los creyentes no podemos comunicarnos. Y es llamativo que en las redes sociales los grupos explotan. Estoy más que seguro que la gran mayoría de los creyentes en sus teléfonos celulares tienen varios grupos. Grupos familiares, grupos de amistades, grupos de trabajo, grupos de ex compañeros de colegio, grupos del barrio, grupos que juegan la pelota, grupos de estudio. Pero generalmente los grupos en donde los creyentes de la iglesia intentan relacionarse son los grupos en donde menos los creyentes hoy en día se están interrelacionando. ¿Qué nos está pasando? Siempre suelo decir, porque me preguntan, ¿verdad? Me preguntan si el cristiano puede bailar. Pastor, el cristiano puede jugar lotería. Pastor, el cristiano puede mentir. Pastor, el cristiano puede escuchar música mundana. Siempre me preguntan, ¿el cristiano puede hacer esto? ¿El cristiano no puede hacer aquello? La respuesta es muy simple. Es muy simple. Ser cristianos es reflejar a Cristo en mi vida. Ser cristiano es evidenciar a Cristo en mi vida. No necesito una larga lista de esto se puede, esto no se puede, esto sí, esto no. Necesito conocer en verdad a Cristo, su palabra, y tener comunión con Él. Comunión con el verdadero amor, el amor que no deja de ser. Creo que estamos confundiendo distanciamiento social con perder la comunión unos con otros. Creo que en este tiempo estamos dejando de considerar la importancia de ser hermanos en Cristo, de ser creyentes. Más, Jesús habló que incluso, pero esto ya en los tiempos de la tribulación, dice de que en ese entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa. Y dice el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Me preocupa esto. ¿Será que vamos a llegar a esto, hermanos? Iglesia del Señor. Y yo creo que si el amor se va enfriando, si no recapacitamos a tiempo, si no empezamos a ejercitarnos en una comunión con Dios, no me vengan con esa historia de que, no, pastor, lo que pasa es que estoy un poco alejado, pero yo estoy bien con Dios. Mentira. Mentira. No es que, en este tiempo nada más, estoy distanciado un poco, pero podés estar tranquilo, pastor, yo espiritualmente estoy muy bien. Mentiroso, mentirosa, no es así. No puede alguien que esté bien espiritualmente, no puede alguien que esté bien con Dios, a la vez pueda estar bien con todo el mundo. Hay que su grupo de cocina, hay que su grupo de escuela, hay que su grupo laboral, hay que su grupo de sus vecinos, hay que su grupo de pariente. Y los hermanos de la iglesia, y tus hermanos y tus hermanas en la fe, cuidado. Cuidado con volverte un amigo del mundo, porque eso te va a hacer enemigo de Dios.
Ay, pastor, está inventando y otra vez estás exagerando. No, no estoy exagerando. Vayamos a nuestras Biblias, en el libro de Santiago. El libro de Santiago vamos a leer el capítulo 4, versículo 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No estará esto pasando? ¿Que nos estamos volviendo amigos del mundo? Y por ende ya no nos interesan nuestros hermanos en la fe. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Me preocupa en verdad. Me preocupa que la cuarentena no solo nos haya dejado en casa bien cuidados para que el coronavirus no se nos contagie. Me preocupa que también nuestra espiritualidad esté en cuarentena. Sí me preocupa. Me preocupa que nuestra tarea como creyentes, como evangelistas, como pastores, como maestros y maestras de escuela dominical, también estén en cuarentena. Las leyes que salieron, los decretos que salieron, solo fueron decretos para mantenernos físicamente en cuarentena. No fue para poner en cuarentena nuestras convicciones, nuestro testimonio personal, nuestra comunión con Dios, ni nuestro servicio cristiano. ¿O hay algún decreto, ley al respecto? ¿Hay algún decreto, ley de poner en cuarentena nuestro amor en Cristo? ¿Nuestro amor los unos con los otros? Me temo que no. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Será que la fría realidad de la pandemia que estamos viviendo también está poniendo un paño frío sobre el amor cristiano? Jesús advirtió, el amor de muchos se enfriará. Creo que es muy importante también ver un poco lo que ya Jesús mismo habló a la iglesia de Éfeso. Una carta interesante le llegó a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2. Y el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 en adelante. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Qué interesante, ¿no? El Señor Jesús no deja de reconocer el arduo trabajo, la paciencia, el esfuerzo. Él no deja de reconocer. El otro día estábamos conversando en una charla interesante en la radio con la audiencia y nos habían preguntado si, bueno, Dios tendría en cuenta nuestra poca laboriosidad y en relación a aquellos que sí son laboriosos. ¿Cuál sería la diferencia entre la recompensa de uno y otro? Nos quedamos a desarrollar gran parte del asunto en el programa
y habíamos dicho que la manera y la forma en el que Dios juzga las cosas son muy distintas a las nuestras, tal punto de que estábamos leyendo de que aquel que recibe a un profeta, dice, recompensa de profeta tendrá. E incluso si se tomara apenas un vaso de agua fría para compartir con el profeta, recompensa de profeta tendrá. Entonces, animando a los hermanos, yo les decía, no se preocupe si su ministerio, su tarea, su responsabilidad en su iglesia aparezca como algo trascendental o no. Las palabras del Señor Jesús en Mateo 25 es muy contundente cuando Él dice al siervo fiel, le dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lo que Dios juzga es la fidelidad del cristiano, del creyente. Y en ese sentido, nadie que haya movido algo fielmente para Dios se quedará sin recompensa. No, Dios es fiel. Recompensará al fuerte y al débil, al frágil y al que es también, repito, fuerte. Aquí se reconoce plenamente este hecho, pero hay algo. Él dice, has dejado tu primer amor. Tampoco dice has perdido, sino en este caso ellos habían dejado. Y esto en el contexto de lo que es el verdadero amor allá en Juan capítulo 14, se puede entender porque allí se puede leer el versículo 15 en adelante. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Muchos en este tiempo confunden el amor con sentimientos. El amor que no deja de ser, ya dijimos, viene de Dios. Y es Dios mismo en la persona de Jesucristo y su Espíritu Santo, quien hace de nosotros personas en quienes habita el verdadero amor. Porque el verdadero amor es Cristo, es el Evangelio. Y la manera en que ese verdadero amor se hace evidente, se evidencia, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, el amor, el verdadero amor, se evidencia cuando guardamos los mandamientos del Señor. Ya decía Santiago que la fe sin obras es muerta. Él decía, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que las obras son importantes como evidencia de nuestra propia fe. Dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que ama en verdad. Así que vale la pena meditar en por qué nuestro amor se está enfriando. Dejemos de decir que estamos bien espiritualmente, porque si estamos bien espiritualmente, eso se hará patente, se hará evidente. Habrá una pasión por la causa de Cristo, una pasión por nuestros hermanos, una pasión porque la iglesia del Señor prosiga, para que el evangelio prosiga. Y si esa pasión por la causa de Cristo no es una realidad en su vida, entonces hay un problema.
¿O has dejado tu primer amor? ¿O tu amor se está enfriando? Sé que las condiciones del mundo es de mucha maldad, mucha tentación, y a razón de esto Jesús dijo que el amor de muchos se enfriaría. Sé que quizás hay muchas preocupaciones, dudas, temores, incertidumbre por todo lo que está aconteciendo. Eso es muy cierto y estoy de acuerdo, pero no estamos solos. Y a Jesús decía que en el mundo tendríamos aflicción, pero nos llamó a confiar en Él porque Él había vencido al mundo. En ese sentido, creo que es tiempo y es deber del cristiano meditar en sí mismo para que no terminemos arrastrados por esta situación. Hay una realidad y es que en el mundo siempre tendremos turbulencias. La iglesia del Señor siempre ha sido sacudida. La iglesia del Señor siempre ha sido perseguida. La iglesia del Señor siempre sufrió, pero siempre prevaleció y siempre fue una iglesia victoriosa. Porque Cristo es el fundamento de la verdadera iglesia, porque Cristo es el verdadero fundamento de todo genuino cristiano y cristiana. En ese sentido, hermanos, creo que es importante que recapacitemos. Si somos hijos de Dios, si estamos comprometidos con Cristo, con su causa, necesitamos en este tiempo reverdecer nuestras ramas y empezar a llevar frutos. El Señor viene. Que no nos sorprenda el regreso del Señor semicongelados, bien fríos. Que nos encuentre el Señor resplandeciendo, aún en medio de todas las condiciones sociales en las que estamos viviendo. En Hebreos capítulo 10 encontramos esta exhortación que nos dice en estos términos lo siguiente. Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, dice, y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, dice. Muchas personas creen que congregarse es venir al templo únicamente o encontrarse en algún lugar. Lo de encontrarse está bien. Ese es el término que tiene que ver con congregarse. Pero no necesariamente tenemos que estar físicamente juntos para estar congregados. Podemos congregarnos en el amor de Dios. Le pregunto yo, ¿le extraña usted a su hermano, a su hermana, a su pastor, al diácono? ¿Le extraña usted a sus ancianos? ¿Le extraña usted a sus niños, a sus jóvenes? ¿Le extraña usted a su maestra de la escuela dominical, a su maestro de la escuela dominical? Porque creo yo que en relación a un montón de otras personas o grupos a los cuales pertenecemos, los extrañamos, ¿verdad? Esto lo digo por su bien, porque si usted no extraña a sus hermanos, algo no anda bien en su vida espiritual. Si usted le extraña más a su vecino, a su compañero de trabajo, a sus amigos, y no a sus hermanos en Cristo, algo anda mal. No me venga con esa historia de que estoy bien espiritualmente. Estar bien espiritualmente siempre lo pondrá en una situación de necesidad de sus hermanos, porque usted es una oveja, no es una cabra. Pero si es una cabra, sí, te va a gustar andar por... Es interesante porque las cabras hasta por los árboles se suben. Yo no entiendo cómo esas pezuñas tan pequeñas le permiten. Se suben hasta por los techos de las casas. Las cabras son cabras.
Pero las ovejas son ovejas. Y si usted es una oveja, usted va a estar así como siempre los hacen las ovejas. Dice el otro. Oh, dice el más grande, ¿verdad? Pero se buscan entre sí. Se necesitan, se animan, se estimulan, se aman, se extrañan. Entonces, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No nos dejemos de congregar por el hecho de que estemos distanciados socialmente. El distanciamiento social no puede atentar contra nuestro llamado a congregarnos. Tenemos que congregarnos. No necesariamente en el templo, pero podemos congregarnos así como nos congregamos con los impíos, así como nos congregamos en grupos sociales en donde ahí sí que y mira un poco, y chismeamos esto, y chusmeamos aquello, y enviamos florcitas, y enviamos memes. Pues si para con el mundo podemos congregarnos, si nos sentimos bien congregándonos con cabras, entonces algo no está bien. Porque en realidad, cuando hay amor, un ferviente amor en nuestras vidas, habrá necesidad de congregarnos con las ovejas, no con las cabras. Habrá necesidad de tus hermanos, de estimular unos a otros. Congregarse no significa necesariamente que tengamos que estar todos juntos físicamente en un lugar. Que esta pandemia no termine por enfriarnos en el amor. Debemos de amarnos. Judas capítulo 1 dice así. Bueno, Judas tiene un solo capítulo, ¿verdad? Ya alguien me va a llamar la atención por eso, ¿verdad? Hay gente a quienes les encanta encontrarles algún error al pastor, ¿verdad? Siempre están allí. Pareciera ser que andan, ¿no?, con papel y lápiz atendiendo cada detalle, ¿verdad? Se equivoca el pastor y además no lo dice al pastor. Llama a fulanito, a menganito, a cualquiera y le dice, mira un poco el pastor dijo esto, yo creo que se equivocó. Mira un poco el pastor dijo un texto bíblico y no era ese. Hay gente así, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que tener que sobrellevar también todo eso, ¿verdad? Hay que congregarse también con esos hermanos, ¿verdad? No hay de otra. No les han salido del todo lo de las cabras, pero bueno, tienen por lo menos corazón de oveja, suponemos, ¿verdad? Bueno, pero aquí en Judas dice, el versículo 17 en adelante dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían que en los postreros tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, dice. Y a algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, dice. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén, dice. Conservaos en el amor. Si hay una necesidad urgente, hermanos, en este momento es conservarnos con el calor del amor que debe de caracterizarnos
al tener a Cristo, el verdadero amor, como nuestro Señor y Salvador. Y quiero terminar diciendo que si no hay un verdadero amor en su vida, necesita de Cristo. Significa que su estado y su situación espiritual aún es de condenación, de pecado. Usted necesita arrepentirse. Usted necesita humillarse delante de Dios. Usted necesita renunciar al señorío del pecado en el que se encuentra. Necesita venir a Cristo, humillarse ante Él y recibirlo como su único y su suficiente Salvador. Eso hará lo siguiente: pondrá el verdadero amor en su vida. Porque de ese momento en adelante usted será hijo o hija de Dios. Y usted podrá amar y ser amado o amada como Dios ama y nos permite amar. Y ese es el camino de salvación, el camino que es Jesucristo. Así que finalmente y al terminar, hermanos, si hay que arrepentirse, arrepintámonos. Si hay que empezar a hacer las primeras obras, empecemos a hacerla. Porque el tiempo se agota, el tiempo se acerca. Ya no tenemos mucho por delante. Necesitamos en verdad congregarnos. Si no fuese posible físicamente, busquemos la forma y la manera de congregarnos, de amarnos, de estimularnos al amor y a las buenas obras. Animemos a nuestros hermanos, animémonos unos a otros para seguir llevando el evangelio al perdido pecador. Ayudémonos, hermanos, unos a otros. Yo te necesito. Usted me necesita, todos nos necesitamos, porque tenemos una sola causa en común: llevar el evangelio de Cristo al pecador. Por lo cual, le vuelvo a repetir, yo le necesito. Yo necesito su amor aplicado a mi vida, y yo quiero y necesito aplicar mi amor en tu vida, porque ambos, tú y yo, tenemos el verdadero amor que es Cristo. No dejemos que una situación, una circunstancia o una pandemia como esta no solo nos recluya en nuestros hogares físicamente, sino que recluya nuestro corazón para no amar. No permitamos que nos arrebaten lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Ese amor nunca deja de ser, pero podemos terminar dejándolo a un lado. O se puede enfriar. No lo permita. Sigamos adelante hasta que Cristo vuelva por nosotros. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Oramos en Cristo Jesús. Amén.